Las prácticas son para muchos estudiantes el primer contacto en el mundo laboral. Por eso es uno de los periodos claves en el inicio de sus carreras profesionales. Cuando se piensa con las prácticas, la explotación laboral es el tema de actualidad. Por eso contamos con Óscar Requena, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, para explicarnos un poco más el ordenamiento jurídico que regulan a los becarios. ¿Qué tal, Óscar? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, es verdad que hay diferentes tipos de prácticas, están las prácticas laborales y las no laborales. ¿Cuál es la principal diferencia de estas prácticas? Bien, cabría comenzar haciendo una breve clasificación entre lo que son contratos formativos, los que están regulados en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, y lo que son meramente prácticas. La diferencia, aunque a veces es una zona gris, la encontramos en que cuando se trata de un contrato laboral, pero de índole formativa, nos encontramos ante una relación laboral y por lo tanto con un contrato de trabajo donde hay una parte de la jornada que sí que se realiza trabajo efectivo, es decir, una prestación de servicios a favor de la empresa para que tenga ese beneficio económico, y por otro lado también la persona, el estudiante o la persona trabajadora que está en formación también recibe esa formación. En cambio, en las prácticas, ese beneficio económico no debe ser el objetivo principal, ni siquiera debe ser uno de los objetivos. El objetivo preponderante tiene que ser el que esa persona se forme, y se forme además en relación con el objeto de sus estudios, de la formación que está estudiando, ya sea formación profesional, universitaria. Y bueno, ya centrándonos más en lo que es las prácticas, bueno, hay un marco legal que regula dichas prácticas. ¿Qué aspectos debería contemplar un contrato de prácticas que no contempla lo que es el trabajo laboral en formación? Bien, pues ahí, como decía, tenemos que dejar a un lado lo que son los contratos laborales, que tienen su regulación propia en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. Ahí encontramos el contrato de formación en alternancia, que es un contrato que se formaliza con una persona que todavía está estudiando y que quiere compatibilizar el trabajo con la formación, y por otro lado lo que se llama el contrato ahora mismo para la obtención de la práctica profesional, que se regula en el 11.3 y 11.4 del Estatuto de los Trabajadores. Esto, como digo, son contratos laborales, por lo tanto tienen su regulación propia. La regulación de las prácticas que no sean laborales, es decir, esas prácticas que no están en el marco de un contrato de trabajo, tiene una dispersión mucho mayor. Entonces, es cierto que la última Ley Orgánica 3/2022, que es la que regula y ordena el sistema de formación profesional, ha intentado de alguna manera abordar todo, luego con su normativa de desarrollo. Y bien, sobre todo aquí lo que se busca, como comentabas al principio de la entrevista, es evitar el fraude en la realización de estas prácticas, es decir, que las empresas no se aprovechen de estas personas en formación con el objetivo de sustituir a trabajadores, pero no encontramos tanta regulación. Lo que se viene o cómo se viene a resolver esto es sobre todo a través de la jurisprudencia, es decir, de las sentencias que vienen a resolver estas cuestiones. Cuando una persona considera que se están aprovechando de él o de ella, presenta una demanda para que el tribunal, para que el juzgado de lo social en este caso, decida si esta persona realmente era un estudiante en prácticas porque lo que ha realizado es eminentemente un periodo formativo, o en cambio si efectivamente es una relación laboral porque lo que ha hecho ha sido sustituir a otra persona trabajadora. Por cierto, en vuestro sector, en el sector audiovisual, es uno de los sectores donde más sentencias hay en relación con este tipo de malas prácticas por parte de las empresas. Y por tanto, ¿qué faltas crees que tiene la regulación de estas prácticas, bueno, el ordenamiento, a la hora de tener en cuenta los fraudes que suelen haber? Bien, quizás la regulación es suficiente en el sentido de que contempla las reglas básicas, tanto la regulación legal como luego el contenido mínimo que tiene que tener el convenio de colaboración que tienen las empresas con los centros de formación. Lo que ocurre es que hay algunos aspectos o algunas situaciones que escapan de la normativa, es decir, que no están quizás bien regulados, y estamos hablando a lo mejor de esas prácticas que se realizan por empresas
relacionándolo con lo que es la formación no reglada, es decir, no la formación del sistema educativo, sino otro tipo de formaciones que no tienen una regulación. Y luego, dentro de la formación reglada, quizás la clave está en la inspección de esas prácticas, es decir, de controlar si el periodo formativo se está llevando a cabo correctamente, si se está llevando a cabo mediante, o a través o con la vigilancia de un tutor o de una tutora de empresa, si hay coordinación entre ese tutor de empresa y el tutor del centro formativo, etcétera, etcétera. Al final es una cuestión sobre todo de implementación de esa regulación, no tanto de si el contenido de la regulación es suficiente o no. ¿Y crees que, bueno, hablando un poco más general de las prácticas, que esto beneficia al estudiantado, es decir, que estén reguladas y que puedan llevar a cabo prácticas de una manera más legal, sin fraudes? Que esté regulado, desde luego, es positivo para los estudiantes, porque de esa manera se tiene herramientas para después, en el caso de tener que presentar una demanda, denunciar esta mala praxis. Luego, también es cierto que yo, por ejemplo, como profesor de universidad, pues me encuentro con situaciones en las que los estudiantes o las estudiantes me piden que firme convenios de colaboración para realizar lo que se denominan prácticas extracurriculares, es decir, aquellas que no están vinculadas al plan educativo, al plan de formación de sus estudios. En este caso, pues sobre todo personas del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, grado de Derecho y demás. Entonces, en ese caso, yo de alguna manera favorezco el hecho de que esta persona continúe con su formación práctica en una empresa, más allá de la formación de las prácticas curriculares, pero también es cierto que les advierto de que tienen que tener cierta prudencia a la hora de realizar estas prácticas, es decir, que se aseguren que la empresa con la que la están haciendo es una empresa honesta, que no se van a aprovechar de ellos y sobre todo que no hagan más de un periodo de estas prácticas extracurriculares, porque si no ya denota que se está buscando más el beneficio económico, es decir, que se aprovechen de ellos como trabajadores y no tanto su formación. Y bueno, siempre se ha hablado de la remuneración que se debería tener a la hora de realizar las prácticas. Y tenemos que el estatuto, se han presentado en diciembre, se presentó una propuesta de un estatuto del becario en el que no se obligaría a remunerar las prácticas como se tiene entendido que se deberían hacer, sino que era pagar los gastos que se generan durante el periodo de prácticas. ¿Cómo ve esta propuesta, ya que hay universidades como por ejemplo la Politécnica de Valencia que sí que obliga a pagar dichas prácticas? Bien. La cuestión de la compensación económica también es una cuestión controvertida. En primer lugar, porque no es fácil a veces diferenciar entre lo que es una simple compensación de gastos de lo que realmente es salario. El artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores regula el concepto de salario de manera muy amplia, pero deja aparte lo que es una mera compensación de gastos. Si es una compensación de gastos, no hablamos de salario, y es lo que debería haber en general en las prácticas, eso con carácter general, en lo que se llaman prácticas no laborales, porque al final, insisto, lo que se tiene que buscar es el aprendizaje, la mejora del proceso formativo con carácter práctico de esos estudiantes, no tanto el beneficio económico. Que las empresas voluntariamente deseen abonar una cantidad más allá de la mera compensación de gastos, de transporte, de manutención, etcétera, etcétera, estupendo, pero siempre y cuando eso no desvirtúe el carácter académico formativo de ese periodo, porque también se debe entender que si una empresa por un periodo formativo, digamos de 5 horas al día, abona mensualmente 1.600 euros, por inventarme una cifra, quizás es sospechoso de que a lo mejor ya no se está tanto buscando la mejora del proceso formativo de esa persona, sino que de alguna manera también se está lucrando y por eso puede pagar esos 1.600 euros. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esa compensación económica de los gastos y luego el extra que se puede pagar a una persona en prácticas, pues de alguna manera como para compensar el esfuerzo, de alguna manera a modo de gratitud, ¿no? De decir, bueno,
tú lo has hecho muy bien durante las prácticas, estamos contentos, incluso estamos deseando que te quedes y por eso de alguna manera te intentamos atraer abonándote un poquito más de lo que sería la mera compensación de gastos. Y otra de las cuestiones que más nos ha sorprendido es la posible eliminación de las prácticas extracurriculares, que como has dicho son las que más fraudes suelen tener. Y bueno, es que sí considera que la eliminación de estas prácticas sería favorable para los alumnos, ya que son las que más hay problemas. Ajá. Efectivamente, al final aquí la cuestión estamos hablando siempre de si lo que queremos es laboralizar esas prácticas, insisto, las que son diferentes a las prácticas curriculares, porque las prácticas curriculares tienen su régimen jurídico, además está muy bien enfocado en el plan formativo. Lo que ocurre con estas prácticas extracurriculares es que sí que tienen esa mala fama de que lo que buscan las empresas ya no es tanto el seguir formando a los estudiantes, sino el intentar aprovecharse. ¿Qué dos soluciones de alguna manera se están intentando? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que con esta Ley Orgánica 3/2022 lo que se busca es que se estrechen más los lazos entre las empresas y los centros formativos. ¿De qué manera? Pues sobre todo ampliando los periodos de formación práctica, lo que en formación profesional se llama o se ha llamado formación en centro de trabajo y lo que en los estudios universitarios se llaman prácticas externas, pues ampliar el número de horas que tienen que estar estos estudiantes en las empresas. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos que tener en cuenta, como decía al principio, que existen contratos laborales de carácter formativo. Por lo tanto, lo que se intenta por parte del legislador o la legisladora es empujar a que las empresas, si de verdad tienen un interés en esta persona, y no es un interés únicamente formativo, sino que de verdad quieren de alguna manera después quedarse con ese estudiante o con esa estudiante, que formalicen un contrato laboral, que no formalicen prácticas extracurriculares que tienen un régimen jurídico más débil, podríamos decir. Y bueno, ya cambiando un poco de tema, desde enero de 2024 las prácticas cotizan en la Seguridad Social. ¿Qué supone para las empresas y también para la universidad como institución que al final organiza estos periodos esta nueva medida? Bien, bueno, aquí ha habido también mucho conflicto, como sabéis, sobre todo porque cuando hay una norma novedosa y sobre todo cuando parece tocar la cuestión monetaria, la cuestión económica, siempre saltan las alarmas. Desde el punto de vista de la implementación, es decir, de la gestión, la verdad es que los centros formativos han asumido con carácter general esa tarea, de alguna manera también tranquilizando a las empresas, porque también hay que pensar que de parte de los centros formativos siempre está ese miedo a que se queden sin empresas, ¿no? Y por lo tanto que los estudiantes no puedan realizar uno de esos módulos formativos que sería el de prácticas. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que se ha tranquilizado, o se ha enviado ese mensaje de tranquilizar a las empresas de, bueno, la gestión más o menos la llevamos nosotros, pero es cierto que la tendencia es a la de incluir a estas personas en el sistema de seguridad social. ¿Y con qué objetivo? Ya no solo con el objetivo de evitar el fraude laboral que decíamos antes, sino también pensando desde el punto de vista de la carrera de cotización, es decir, la cantidad de años de cotización que las personas van demostrando ante la seguridad social, sobre todo a efectos de futuras, por ejemplo, pensiones de jubilación. Cada vez las personas entramos más tarde al mercado laboral y por lo tanto es importante que poco a poco, a través de estas medidas, por ejemplo con las prácticas, estas personas al menos aparezcan en el sistema de seguridad social y vayan acumulando esos periodos de cotización. ¿Y cree que las prácticas curriculares cotizan? ¿Las extracurriculares también cotizan dentro de esta nueva normativa? Bueno, si vamos a la disposición adicional 52 o 52ª de la Ley General de la Seguridad Social, ahí lo que observamos es que dependerá sobre todo de si existe una compensación económica, porque habla de prácticas financiadas con una compensación económica, o se habla de que sean retribuidas. Aquí el concepto de retribuidas, desde mi punto de vista, no se puede limitar únicamente a que haya un salario
tal y como lo he planteado antes, sino que cualquier compensación económica, aunque sea una compensación de gastos, se entenderá que hay una retribución y por lo tanto esa entidad financiadora será la encargada. Entonces, ¿crees que puede incentivar a que el estudiantado lleve a cabo procesos y periodos de prácticas extracurriculares que se cotice ahora en la Seguridad Social? Yo creo que la tendencia es a eso. Tenemos que tener en cuenta que el Estatuto del Becario todavía no ha sido aprobado, es decir, fue una propuesta, pero con el cambio de legislatura no se llegó a aprobar. Entonces, hasta el momento, las prácticas extracurriculares parece que se pueden seguir formalizando porque, insisto, no tenemos un Estatuto del Becario que lo prohíba. Y a partir de ahí, entonces, como decía, la regla es, si hay una compensación económica, se tiene que cotizar. Y bueno, para acabar ya, seguro que muchas veces he escuchado que al final las prácticas son casi que sinónimo de explotación laboral. ¿Es verdad eso? Bueno, hasta cierto punto. Tampoco podemos sospechar de todas las empresas, como siempre. Existen empresas que son exitosas y que son un ejemplo en cuanto a esa protección de los estudiantes, el hecho de que se preocupan mucho por mejorar su proceso formativo y demás. Y luego siempre hay algunas empresas que se salen del tiesto, que de alguna manera no confían tanto, no aportan tanto en ese periodo, no aportan tanto a ese periodo formativo y lo que buscan es sobre todo el beneficio económico. En esos supuestos, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues siempre, desde la perspectiva del estudiante, recabar toda la información posible, toda la documentación posible, que de alguna manera a posteriori permita demostrar que se ha estado sustituyendo a un trabajador o que se ha hecho la misma jornada que otro trabajador, es decir, acumular todos los argumentos posibles para, si en el futuro se quiere presentar una demanda contra esa empresa y que se declare que realmente todo ese periodo ha sido una relación laboral y por lo tanto que te abonen la diferencia entre las cantidades que tú posiblemente has cobrado o no, porque a lo mejor no cobras nada por las prácticas, y lo que deberías haber cobrado por el salario, y además reclamar el quedarte como trabajador indefinido en esa empresa, pues insisto, es importante ir recabando toda esa documentación, correos electrónicos y demás. Entonces, ¿qué medidas claras habría que aplicar ante estos casos? En los casos de posible fraude, sí, pues sobre todo, insisto, reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y también el de la Inspección Educativa y sobre todo desde el punto de vista individual del estudiante, el intentar recabar toda la documentación posible para que después, asesorado por un abogado, una abogada, un graduado social, una graduada social, poder intentar interponer esa demanda y conseguir que se haga justicia, que en este caso sería que se declare que ha habido una relación laboral, que no se han cumplido los parámetros de las prácticas, en este caso curriculares, y por lo tanto que se condene a esa empresa a pasar por lo que decía, pago de salario y posible permanencia en la empresa. Pues hasta aquí, muchas gracias por habernos explicado un poco más el ordenamiento jurídico que regulan las prácticas. Por mí ha sido un placer, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Óscar, por explicarnos un poco más cómo se lleva a cabo la regulación de las prácticas y nos quedamos en que siempre que puedan haber posibles casos de fraude laboral, pues que se recurra a una demanda y recurrir a recopilar todos los documentos posibles. Muchas gracias.